Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. En este programa dedicado a temas de salud estaremos conversando hoy acerca del asma bronquial. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 235 millones de personas en todo el planeta y sobre todo a los niños. Usted, como siempre, tiene la posibilidad de aclarar sus dudas, sus preocupaciones sobre este padecimiento. Reitero, el asma bronquial, porque dentro de solo segundos le presentaré a mi invitado de esta tarde. En tanto, usted puede comunicarse con nosotros mediante el 3229-1816. Recuerde que aquí siempre va a tener información veraz y oportuna de primera mano. Acompañará durante estos 27 minutos dedicados a temas de salud el doctor Gaspar Jiménez Madrigal, quien es especialista de primer grado en neumología, a quien doy las buenas tardes y la bienvenida. Un placer que nos acompañe en nuestro programa, doctor. El asma, ¿verdad? La padecen muchas personas en el mundo, ya decía yo, en nuestro país y también en Camagüey, ¿verdad? ¿Qué situación tienen ustedes en el servicio allí de neumología en cuanto a la atención a los asmáticos? Solo para tener una idea, ¿se atienden a muchas personas que padecen asma? Sí, primeramente buenas tardes para ti, María Carmen, para el colectivo y para los televidentes que en estos momentos nos están viendo. El asma es una patología que en nuestro país es frecuente y por supuesto en nuestra provincia igual. Nosotros cuando el servicio está trabajando de forma, en su constitución, atendemos, es difícil que en un día no haya que atender 2 y 3 asmáticos. En estos momentos, como todos sabemos, en toda nuestra provincia, nuestro hospital está para atención al COVID, sí, y por tanto el servicio no está ejerciendo esas funciones. Sí, el Hospital Amalia Simón. El Hospital Amalia Simón. Y entonces se atiende a nivel de las áreas de salud, pero cuando está en tiempos normales, que esperemos algún día recobremos el servicio así, pues es una patología frecuente en la atención de nuestro. ¿Tiene que ver algo su incidencia, doctor, con el clima? Digamos, este clima nuestro, tropical, con tanta humedad relativa, ¿o no? ¿O hay tantos asmáticos en zonas como la nuestra o en zonas más frías como Europa, otras regiones del mundo? Sí, el clima tiene que ver. ¿Tiene que ver? Sí, cómo no. De hecho, existe el asma regional que le llaman. Asma que da en alguna zona, cuando el paciente pasa para otra, pues nunca desarrolla el asma. Igual que existe el asma estacional, en las estaciones de primavera, cuando está el polen, la floración de las plantas, pues también eso influye en el ambiente y en las exacerbaciones o crisis de asma en los pacientes. A ver, ¿y qué sucede en las vías respiratorias de una persona que padece asma? Mira, María Carmen, el bronquio normal tiene un diámetro que viene en forma de árbol seco, de mayor medida de diámetro a menor medida. Él está rodeado con un músculo, que es el músculo liso del bronquio, que lo rodea de forma espiral. Ese bronquio normal tiene también en su interior, hacia la luz, está tapizado por un tejido mucoso, que es un tejido muy laxo, y además normalmente él tiene glándulas mucosas que segregan moco, normal que nadie de una forma, diríamos, controlada. ¿Qué pasa en las vías aéreas del asmático? Ese músculo que viene rodeando el bronquio se contrae, y al contraerse, pues un poco que lo estrecha, hace que el músculo se estreche. Esa mucosa que está tapizando por dentro del bronquio se inflama. Ahí extravasación de sustancias hacia la mucosa le hace que se inflama. Estas dos combinaciones hacen que la luz del bronquio, que era normalmente de un diámetro, se estreche en grados variables según la severidad de ella. Y por otra parte, esas glándulas mucosas pues empiezan a segregar más moco que lo que normalmente segregaban. Esas tres condiciones son la base de todo el proceso
que le ocurre en la vía respiratoria del paciente. ¿Y es la base de la falta de aire? Es la base de la falta de aire. Cuando estamos hablando no de un solo bronquio, sino de una forma difusa en todo el árbol bronquial, esa estrechez del bronquio pues ocurre, y cuando, por supuesto, por un lugar que tenía un diámetro mayor, ahora el aire que pasa es mucho menor. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que la inspiración, como es un proceso activo a través de los músculos respiratorios, esto hace que penetre el aire con fuerza, pero la expiración es un proceso más lento de relajación y sale menos aire. Y esto va haciendo un atrapamiento aéreo en las vías aéreas, que va dejando un aire que no tiene la calidad última para el intercambio, y por tanto, en cuanto a la obstrucción y la imposibilidad de entrar todo el aire que quiera, pues se expresa por la falta de aire en estos pacientes. ¿Hay un componente genético hereditario en el hecho de padecer asma? Sí, cómo no. ¿Siempre, doctor? No siempre, no siempre. ¿Por qué? Porque este componente genético hereditario se ve como en el asma alérgica, llamada asma alérgica, que es el asma extrínseca. Esa asma es el asma que viene desde la infancia. Generalmente debuta el paciente en la infancia o adulto joven. Existe un asma que es el asma intrínseca, que puede debutar debuta en adultos ya mayores, más frecuente alrededor de los 50, 60 y a cualquier edad que pueda debutar, que esa asma no tiene componente, diríamos, familiar, no tiene componente tampoco, diríamos, atópico o alérgico. Es un asma que no tiene tampoco el alergeno demostrable. Es un asma que no se acompaña de componentes, diríamos, genéticos demostrables. ¿Y de qué es consecuencia entonces esa asma? Esta asma de aparición tardía, que dicho sea de paso, es un asma de más difícil control que la otra, que el asma que viene desde la infancia, que es un asma alérgica. Esta asma, el mecanismo no está bien establecido. Se plantean teorías que viene a partir de infecciones por bacterias, por virus y otros también trastornos del metabolismo. Lo cierto es que en las dos asmas, en el mecanismo, diríamos, de la reacción alérgica, tienen vías en común, pero esto no tiene bien la base de a partir de que ella se desarrolla. Ya usted me está hablando de clasificación del asma, pero además de esa que usted me ha dicho ahora y le ha explicado muy bien a los amigos televidentes, ¿existen otras clasificaciones u otros tipos de asma, digamos, por la severidad de sus signos y síntomas? ¿Cómo no? El asma, como bien tú dices, tiene clasificaciones por la severidad, es decir, por sus síntomas. ¿Qué ocurre? Existen, esto es en dependencia de los síntomas que presenta el paciente y el grado de obstrucción que demuestre en la espirometría, así como su reversibilidad después con el broncodilatador. Según esta clasificación tenemos el asma intermitente y el asma persistente. El asma intermitente es la que los pacientes muchas veces se refieren. Ellos tuvieron asma hace como 3 o 4 años y nunca más le ha dado. Es un asma que da ahora y se pasa a periodo indeterminado sin síntomas al paciente, sin interferir en sus acciones diarias. Ya la persistente sí, en dependencia de la severidad de los síntomas y de la obstrucción que se demuestre a nivel de la prueba espirométrica, pues ya puede ser un asma persistente, ligera, moderada o un asma severa. Que ya la severa ya se interfiere en todas sus acciones, digamos, diarias. Bueno, ya hemos hablado de un signo o síntoma fundamental que es la falta de aire, pero ¿existen otros? Sí, cómo no. En la clínica del asma, muchas veces existen síntomas prodrómicos que muchos pacientes sienten y ya ellos saben cuando le van a dar la crisis.
Hay pacientes, estos síntomas pueden ser lagrimeo. Hay quien Sí, como que les va anunciando ya la le crisis. anuncia que Ajá. viene la crisis. Viene, puede ser rinitis, con obstrucción nasal, estornudo frecuente. Hay pacientes también que le puede dar intranquilidad. Son Sí. menos frecuentes, pero se puede ver. Y insomnio. Como una ansiedad, algo así. Una ansiedad. Y ellos saben que le están anunciando atrás viene la crisis. La crisis se caracteriza generalmente, comienza, lo más frecuente por una tos seca. Luego esa tos se le va agregando una falta de aire en grado variable, en dependencia del tiempo que lleve y también la severidad de ello. A esto también el paciente siente una sensación de opresión torácica y se le va a añadir a ello una sibilancia que a veces la percibe el mismo paciente e inclusive personas que estén cercanas a él la pueden percibir. Oír la sibilancia del paciente. Es el ruidito ese. El ruidito. Ese ruidito que tanto sufren las madres, ¿verdad? Así mismo. Cuando oyen a sus hijos con ese sonido muy característico del asmático. Del asmático. Bueno, vamos a hacer una pausa, doctor, ahora, pero seguimos con el tema. El material que viene a continuación nos habla de la relación que existe entre el asma y las alergias. Vamos a verlo, tanto los televidentes como usted, para que luego usted también, si desea apuntar algo en torno a esta relación, pues lo diga. Va a tener la palabra. Vamos. Adelante. Te preguntarás qué tienen en común las alergias y el asma, además de hacerte la vida miserable. Al parecer, tienen mucha relación. Las alergias y el asma generalmente se presentan juntas. Las mismas sustancias que provocan tus síntomas de alergia al polen, fiebre del heno, como el polen mismo, los ácaros del polvo y la caspa de las mascotas, pueden también ser causa de signos y síntomas de asma. En algunas personas, las alergias en piel o por comida pueden causar síntomas de asma. A esto se le conoce como asma alérgica o asma inducida por alergia. Una respuesta alérgica se presenta cuando las proteínas del sistema inmunitario, anticuerpos, por error identifican una sustancia inofensiva como el polen de árboles como un invasor. En un intento por proteger a tu cuerpo de la sustancia, los anticuerpos se unen al alérgeno. Los químicos liberados por tu sistema inmunitario provocan los signos y síntomas de alergia como congestión nasal, secreción nasal, ojos hinchados o reacciones cutáneas. Para algunas personas, esta misma reacción también afecta a los pulmones y vías respiratorias, llevando a presentar síntomas de asma. Tener antecedentes familiares de alergias es un factor de riesgo importante para el asma alérgica. Tener rinitis alérgica, fiebre del heno u otras alergias también incrementa el riesgo de padecer asma. Aunque el asma alérgica es muy frecuente, existen otros tipos de asma con diferentes clases de desencadenantes. Para algunas personas, el asma puede desencadenarse al hacer ejercicio, debido a infecciones, al aire frío, la enfermedad del reflujo gastroesofágico o el estrés. Muchas personas presentan más de un tipo de desencadenante del asma. Conoce lo que provoca tus síntomas de alergia y asma y aprende a limitar tu exposición a dichos factores. Trabaja con el médico para encontrar el mejor tratamiento para manejar tus síntomas y ponte en contacto con tu médico de forma regular. Debido a que los síntomas de alergias y asma varían con el tiempo, posiblemente deberás ajustar tu tratamiento de acuerdo con ello. Aprende a distinguir los signos que muestran que tu asma está por manifestarse y conoce qué hacer cuando suceda. Doctor, y muy a propósito con el material y con lo que habíamos conversado, se comunica con nosotros la televidente Yurisney Noa de Armas del municipio de Minas. Ella pregunta que si el asma y las alergias presentan los mismos síntomas. Bueno, esto diríamos, no es así. Hay alergias que se expresan a nivel de la piel y otros lugares que
que no tiene que ver nada con el asma. Diríamos, una reacción urticariana, un edema facial, un edema que sea de causa alérgico, no tiene que ver nada con el asma. Solamente el asma coincide con la alergia cuando está en la vía respiratoria y ya participando con todas estas manifestaciones. Cuando digamos una persona, un niño, vamos a poner el ejemplo, un niño tiene determinados síntomas alérgicos que sí tengan relación con la respiración, ¿verdad? Con los procesos respiratorios, es un bombillo rojo para atender, para que se pueda evitar, digamos, es la pregunta, ¿se puede evitar que un niño así o una niña así se convierta en asmático? Le pregunto. Sí, ¿qué sucede con esto? Diríamos, el asma el asma alérgica, siempre va aparejado a un paciente atópico, es decir, Sí. un paciente que tiene su base alérgica, un paciente alérgico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando está aquí se puede actuar, actuar con ellos, porque generalmente a través diríamos, de los estudios por alergia, como es el PRINT-TEST o las pruebas cutáneas y demás, puede demostrar el alergeno y actuar sobre evitar que ese niño se exponga nunca al alergeno. Porque en el asma sucede una cosa, que el alergeno, al ponerse por primera vez con el alergeno, él no va a desencadenar la falta de aire. Ese primer contacto lo que lo va a llevar es a sensibilizar sus células para que después en un segundo contacto, cuando entre el alergeno en el organismo del niño, ya sí están sensibilizadas esas células y desarrolla el asma. Entonces, actuando para evitar que se ponga en contacto y que él se sensibilice con el alergeno que pueda estar, le pudiera desencadenar, pero eso es algo que es con extremo, diríamos, se hace difícil en la práctica. En la práctica. Y ya un poco, digamos, yo hablo ahora o le preguntaba acerca de, bueno, si se puede evitar. Y le pregunto, cuando se es asmático, ¿se puede curar? ¿Es curable el asma? No, el asma no es curable, lo que sí es controlable. Y el asma usted lo puede tratar, hacer su tratamiento, su seguimiento, desaparecen los síntomas y puede estar en tiempo indefinido sin crisis ni síntomas. Pero está ahí, su base alérgica está ahí, su sensibilización al alergeno. Que lo desarrolle o no, está en dependencia de su evolución. También, ¿qué sucede? Que con los cambios hormonales muchas veces esto mejora. Sí, digamos, en el cambio ese de la adolescencia hacia la juventud, la adultez, ocurre, ¿verdad? Un 50% puede que desaparezca los síntomas, pero tiene de base eso. A mí siempre me gusta que el asmático tenga presente que es asmático, aunque lleve tiempo porque es un peligro que la disciplina en el asmático es importante. Es importante. Bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Vamos a otro video, por supuesto, que tiene que ver con el tema que nos ocupa hoy, el asma bronquial. Si tu hijo tiene asma, adopta una actitud optimista. Enfócate en las cosas que tu hijo puede hacer. Pídeles a los maestros, al personal de enfermería de la escuela, a los entrenadores, a los amigos y a los parientes que ayuden a tu hijo a controlar el asma. Aunque muchas personas con asma dependen de medicamentos para prevenir y aliviar los síntomas de la enfermedad, existen varias actividades que disminuyen la probabilidad de padecer los ataques. Es importante, por ejemplo, reducir la exposición a los desencadenantes de este padecimiento crónico. Reduce la cantidad de polen en el ambiente, la humedad y la exposición a los ácaros del polvo. Forra las almohadas, los colchones y los cojines. Usa cortinas lavables y no utilices alfombras. Limpia las zonas húmedas del baño, la cocina y alrededor de la casa para evitar que se formen esporas de moho. Evita tener mascotas con pelos o plumas. Limpia tu casa al menos una vez por semana. El asma es la enfermedad crónica infantil más común, por lo que la práctica de cualquier deporte desde los primeros meses de vida, en especial de los acuáticos como la natación, es beneficiosa tanto a nivel físico como emocional. Existe un amplio acuerdo en la comunidad científica de que la natación es beneficiosa para pacientes asmáticos.
Ayuda a fortalecer el ejercicio del diafragma para lograr mayor rendimiento respiratorio, lo que se traduce directamente en una mejor calidad de vida y menor impacto de los factores que pueden desencadenar crisis asmáticas. El estrés es uno de los principales riesgos para las personas que padecen asma, ya que afecta directamente a su respiración y puede desencadenar numerosos problemas asociados a su cuadro original, como riesgos cardiovasculares. Está comprobado que la práctica del deporte reduce el estrés, especialmente en el caso de la natación, ya que se genera una sensación de relajación y distensión placentera en el cuerpo por el efecto antigravedad de estar flotando en el agua. También es importante señalar que la natación ayuda a una buena contractilidad del corazón, lo que favorece el sistema circulatorio y regula la presión arterial. También desde el municipio de Minas se comunica con nosotros Yudelkis Medina. Ella hace 2 preguntas, doctor. Dice, si un paciente tiene falta de aire todo el tiempo, si necesita balón de oxígeno permanente. Y la segunda pregunta, que si los olores fuertes como perfumes y talcos pueden provocar falta de aire. Sí, en la primera pregunta, en cuanto al paciente con la falta de aire permanente, habría que ver cuál es la causa y las condiciones del paciente, porque puede ser que sea un paciente que no tenga su tratamiento adecuado y se le puede corregir sin necesidad de oxígeno. Si ya es por una insuficiencia respiratoria permanente, que es posible que sea el caso, y que no esté regulando bien sus niveles de oxígeno en sangre, pues sí, el oxígeno suplementario de forma intermitente le va a ayudar en su enfermedad. Luego que ese oxígeno tiene que ser regulado e indicado por médico, porque es un oxígeno que tiene que ser a bajo flujo de forma intermitente, porque el oxígeno es tóxico y también para vías respiratorias. Ese paciente hay que valorarlo, tiene que valorarlo un médico y determinar si lo lleva o no, porque desde aquí no podemos nosotros darle la seguridad de nada a él. Y en cuanto a esto, sí, evidentemente, el ambiente agresivo para el asmático es funesto. Los olores fuertes, generalmente yo empiezo con mis pacientes con el cloro. El cloro es un irritante para vías aéreas que nadie lo calcula, de cómo puede irritar la vía aérea y desencadenarla. También esto que ella mencionaba, el polvo, el humo, hasta el mentol que muchas mujeres usan, ese olor estimula la vía aérea y perpetúa los síntomas. Por tanto, el ambiente asmático tiene que ser un ambiente libre de polvo, de humo y de olores fuertes. Nunca un asmático puede oler una botella sin saber lo que es, como hacen muchas personas. Si eso tiene un olor penetrante, puede hacer un broncoespasmo en ese momento. Mire, qué buen consejo. Sí. Que tiene que ver con su estilo de vida también, ¿no es así, doctor? Su estilo de vida. El estilo de vida del asmático tiene que modificar. Él puede hacer de todo, pero de forma, diríamos, mesurada. Hasta inclusive el ejercicio. Sí. Nunca llegar a la sofocación, diríamos, lo que porque le produzca un aumento de la frecuencia respiratoria y esto estimula el bronquio. Antes de pasar al último material de esta emisión, doctor, le pregunto, ¿una crisis de asma, un ataque de asma, como se le conoce también popularmente, puede comprometer la vida del paciente? Sí, cómo no. Sí. El asma bronquial es potencialmente mortal. No, existen armas, yo siempre se lo digo a los pacientes asmáticos, armas actuales al nivel que estamos, en el siglo que estamos, que no debe morir un paciente de asma, pero si se es disciplinado. Ahora, si el paciente no acude al médico en el momento que debe acudir, no recibe el tratamiento adecuado, se vuelve peligrosa, porque existen complicaciones a partir de ahí. Complicaciones que comprometen la vida del paciente. Bueno, entonces vamos al último material para en los minutos finales ofrecer recomendaciones a los pacientes asmáticos y también a su familia, que es muy importante, ¿verdad? La comprensión para poder llevar este padecimiento crónico. Adelante. El asma puede ser difícil y estresante.
Es posible que a veces sientas frustración, enojo o depresión porque deberás reducir tus actividades habituales para evitar los desencadenantes ambientales. También puede que te sientas limitado o avergonzado por los síntomas de la enfermedad y por las complicadas rutinas de control. Sin embargo, el asma no tiene que ser una afección restrictiva. La mejor forma de superar la ansiedad y la impotencia es comprender la afección y tomar el control del tratamiento. A continuación te damos algunas sugerencias que te pueden ayudar. Tómate tu tiempo. Tómate descansos entre las tareas y evita realizar actividades que empeoren los síntomas. Haz una lista con las actividades que tienes que hacer, así no te sentirás abrumado. Premiate por haber cumplido metas simples. Habla con personas que tengan la misma afección que tú. Las salas de chat y los foros de discusión en internet o los grupos de apoyo de tu localidad te mantienen en contacto con personas que enfrentan problemas similares. Así sabrás que no estás solo. Doctor, la televidente Yanelis Batista del reparto La Zambrana en la ciudad de Camagüey dice que tiene una niña pequeña que solo le falta el aire en el transcurso de la noche y pregunta a qué obedece esta manifestación. Bueno, esto es la niña, no sabemos la edad que tiene, ella no nos lo da ahí en el mensaje, pero hay que verla e interrogarla. Es posible, si tiene todos los antecedentes y ver, el asma a veces se expresa, es más su expresión en la noche. Sí. Y pudiera ser que obedezca a una hiperreactividad bronquial, que durante el día la niña se exponga a un irritante bronquial y que por la noche está expresando los síntomas, o que esté haciendo síntomas de un asma. Habría que verla con los síntomas y yo lo que le sugiero es ver a su doctora, a su médico. Y ya cruzar por todas las vías, claro, hasta un especialista en el pediátrico en este caso. Sí, que defina, porque una falta de aire de noche se pueden ver también otras patologías. Claro. Bueno, ya el tiempo se nos ha agotado. Creo que usted en el transcurso del programa ha ofrecido las recomendaciones para los pacientes, ¿verdad?, de alejarse de esos ambientes que puedan irritar y provocar una crisis de asma, y ha insistido mucho, doctor, en el hecho de que nunca se olviden que son asmáticos, aun cuando sean muy esporádicos, para bien de los pacientes, por supuesto, estas crisis de asma, porque no es curable, es crónica. Muchísimas gracias, doctor. Un placer haberlo tenido con nosotros, ofreciendo toda esta información y además las recomendaciones a los asmáticos y a sus familiares. Nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 4:30 de la tarde por Televisión Camagüey en vivo, porque les garantizo que aquí siempre van a tener información veraz y oportuna de primera mano.